Ahí está. Perdón. Ahí está Bueno. grabando. Sí, ahí aparece. Pero me aparecen otras... Cuando alguien habla me aparece... A ver cómo hago esto. Bueno, esperemos que funcione. Bien, entonces el primer tema de la materia va a ser el estudio de la cinemática, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos un cuerpo o un punto que realiza una determinada trayectoria, ¿sí? Y queremos describir el movimiento de ese cuerpo, ese punto, ¿sí? Ese punto puede ser un punto de un cuerpo extenso, o bien lo que se conoce como cuerpo puntual. Un cuerpo puntual es básicamente una aproximación que puede ser válida en diferentes situaciones. El ejemplo típico es la Tierra, la descripción del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Se puede considerar la Tierra como un cuerpo puntual, mientras que obviamente si miramos qué es lo que sucede con los cuerpos que se mueven cerca de la superficie de la Tierra, esa aproximación deja de ser válida, ¿sí? Entonces vamos a considerar o bien cuerpos puntuales, o esto puede ser la descripción de un determinado punto de un cuerpo extenso, tal como veremos más adelante, el centro de masa. Entonces, ¿cómo hacemos para describir la posición de un punto en el espacio? Bien, entonces esa descripción obviamente va a depender de un observador. No solo la distancia relativa va a depender del observador, sino al tipo de movimiento que describa el observador, ¿sí? O sea, no es lo mismo describir la caída de una gota de agua, de lluvia, por un observador que está parado en la calle que uno que viene corriendo por la calle, ¿sí? Entonces, la descripción va a ser relativa al observador. Entonces, la posición vendrá dada por un vector, R, ¿sí? Un vector es un ente que tiene, una dirección, vamos a marcar una dirección en el espacio, un sentido y un módulo, ¿sí? El módulo de ese vector, en este caso, tendrá, nos dirá la distancia de ese punto al observador, y la dirección y sentido es hacia dónde mira ese observador o hacia dónde se encuentra el objeto en ese instante de tiempo, ¿sí? Para describir, entonces, la posición, vamos a utilizar, o para describir ese vector, perdón, vamos a utilizar vectores, ejes ortogonales entre sí, que los podemos, son ejes cartesianos, que los llamaremos X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, un dado vector, posición, estará determinado simplemente por coordenadas X, y Z. X, Z, e Y. ¿Está bien? Y una manera que usaremos bastante a menudo es describir, utilizar, perdón, para denotar un vector, versores, ¿sí? Que los versores van a ser simplemente vectores de norma 1, que apuntan en las direcciones asociadas a los ejes cartesianos, ¿sí? Y va a ser el versor que apunta en la dirección X, J el que apunta en la dirección Y K el que apunta en la dirección Z. Entonces, recordando que un vector, la norma de un vector se encuentra definida de esta manera.
los versores son simplemente vectores que apuntan en esas direcciones y que tienen norma igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo representaremos los vectores utilizando estos versores? Bueno, simplemente será X en la dirección Y en la dirección J, y Z en la dirección K. ¿Ok? O sea, me muevo Z en la dirección K, bueno, me muevo X en la dirección K, luego me muevo, si quieren, Y en la dirección, esto es un por, Y en la dirección J, y luego Z en la dirección K, y llego al punto donde se encuentra la partícula. Entonces, quizás en este punto valga la pena repasar un poco de propiedades de vectores. Por ejemplo, veamos multiplicación por un escalar. Sí, son cosas que vamos a tratar bastante, así que quizás vale la pena repasar un poco eso. Entonces, dado un vector A, queremos ver qué vector es C por A. Obviamente, si tenemos un vector A, y por lo tanto, y si ese escalar es, por ejemplo, 3 por A será un vector que apunta en la misma dirección y tiene una longitud 3 veces más grande que A y apunta en el mismo sentido. ¿Sí? Si tenemos un vector A y el escalar es negativo, por ejemplo, menos A, será un vector que apunta en el sentido opuesto. ¿Está bien? Entonces acá, como les había dicho, estábamos considerando un vector como la suma de diferentes vectores, y podemos repasar entonces cómo es la suma de vectores. Dados los vectores A y B, queremos obtener un vector que es la suma, ¿sí? Dados A y B. Para obtener la suma, una manera es recurrir a formar el paralelogramo, que se obtiene a partir de poner los dos vectores con el mismo origen, completar el paralelogramo, y el vector suma es simplemente el que une el origen con el extremo del paralelogramo. ¿Sí? Otra manera, y es algo que usaremos bastante, es pensar que al formar este paralelogramo, simplemente lo que estamos haciendo es poner este vectorcito que está acá, el B, con origen en el extremo del vector A. Entonces, si hacemos eso, la suma de vectores, el vector, perdón, suma, es el que une el origen del vector A con el extremo del último vector. Y naturalmente, si tenemos varios vectores, el vector suma será el que va desde el origen hacia el final del último vector. Si van todos uno detrás del otro, y el vector suma, en este caso podemos poner D, será el que va desde el inicio hacia el final del vector. Del inicio de A, del origen A hacia el extremo de C. ¿Qué pasa con la resta? Bueno, la resta de vectores la podemos pensar de la misma manera, ¿sí? La podemos pensar como una suma, simplemente notando que A más
menos B es igual a más menos B es C en este caso. Y por lo tanto, si construimos el vector menos B, que es el que apunta en la dirección contraria, ¿sí? Realizamos la suma como antes y obtenemos el vector resultante. Pero otra manera, y es algo que usaremos gráficamente bastante, es decir, bueno, notemos también que el vector C es tal que si se lo sumamos a B, nos da A, simplemente porque esto lo podemos pasar de este lado, entonces C más B me da A. ¿Ok? Entonces en ese caso, si tenemos los vectores A y B, C es simplemente tal que cuando se lo sumo a B nos da A, entonces es el vector que va desde B hasta A. ¿Está bien? Entonces, obviamente el vector B menos A es el que va desde A hasta B. ¿Sí? Última cosa que vamos a ver, o última operación entre vectores que vamos a ver, es el producto interno por ahora, que lo vamos a usar hacia el final, quizás. Entonces el producto interno, recuerden que es dado un vector A y un vector B, que forman un determinado ángulo θ. El producto interno es un escalar que nos da, que es el módulo de A, el módulo de B por el coseno del ángulo, que básicamente es, si recuerdan, la proyección de este vector sobre este, tiene que ver con el coseno del ángulo. ¿Sí? Si quieren, si miramos, esta sería la proyección de A sobre B, es el módulo de B por la proyección de A sobre B. ¿Sí? También podemos escribir el producto interno como el producto de las componentes. Otra cosa que sabemos es que si A por B es 0, o bien A es 0 o B es 0, pero también ocurre cuando los dos vectores son ortogonales entre sí. ¿Sí? En ese caso, el ángulo es, cuando son ortogonales, el ángulo es pi sobre 2 y el coseno del ángulo es 0. Por otro lado, si consideramos el producto interno de un vector consigo mismo, esto nos da el módulo cuadrado, porque el coseno del ángulo obviamente es 0. Y esta es otra manera de escribir el módulo de vector como la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. ¿Está bien? Entonces, nada, simplemente quería remarcar algunas propiedades que vamos a usar y la forma geométrica de obtener la suma y resta de vectores. Entonces, en este caso, simplemente podemos pensar el vector R como la suma de este vector, que básicamente sería este vector que está acá, más este vector que está acá, que sería este, más este vector que está acá, que sería este que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a medida que pasa el tiempo, esa partícula puede moverse, ¿sí? Y describir una trayectoria que puede ser complicada. Entonces, para fijar ideas de cómo vamos a describir los movimientos, vamos a analizar el movimiento más simple, o sea, la trayectoria más simple, que es la que corresponde al movimiento rectilíneo. ¿Sí? Ese movimiento ocurre básicamente sobre una recta, entonces una manera o la manera más simple de describir ese movimiento es simplemente hacer coincidir el
uno de los ejes cartesianos con esa recta. Y podemos elegir el eje X, dado origen. Entonces, el versor que habíamos definido antes apuntará en esa dirección, obviamente utilizando la convención de que hacia la derecha del origen las X son positivas, hacia la izquierda son negativas. Entonces, en general, el vector posición lo representaremos de esta manera, pero dado que el movimiento ocurre en una recta, bueno, no tiene demasiado sentido seguir escribiendo versor, y simplemente con la coordenada nos será suficiente para determinar unívocamente la partícula. Si la coordenada es positiva, estará acá; si la coordenada es negativa, estará de este lado. ¿Ok? Entonces, consideramos que la partícula en un determinado tiempo t1 se encuentra en una posición x1, y luego de un tiempo t la encontramos en un tiempo t2. Entonces, para analizar el movimiento, uno estará interesado en general en obtener tasas de movimiento con respecto al tiempo de un determinado cuerpo. Y para eso podemos definir lo que se conoce como velocidad media. Y para definir la velocidad media vamos a definir lo que se conoce como desplazamiento. Esta es una notación que vamos a utilizar bastante. Delta de algo va a ser la diferencia. En este caso de la posición. Delta de x será la posición final, o la posición a tiempo 2 menos la posición a tiempo 1. Y esto es lo que conocemos como desplazamiento. El desplazamiento, si es positivo, nos te está diciendo, por ejemplo, si x1 se encuentra aquí, si es positivo, se habrá movido, o encontraremos la partícula de este lado; si el desplazamiento es negativo, encontraremos la partícula a tiempo desde el otro lado. Y también podemos definir el intervalo de tiempo. ¿Sí? Que es básicamente la diferencia de los tiempos. Bien, entonces a partir de estas dos definiciones de desplazamiento y intervalo de tiempo, podemos definir el concepto de velocidad media en la coordenada x, que es básicamente el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Ok? Obviamente esta velocidad que definimos acá no es la velocidad que marca el velocímetro, sino que es una velocidad promedio. De interpretación física, si quieren, pueden decir que es la velocidad que tendría la partícula si se movería en un movimiento rectilíneo uniforme, que partió en x1 y terminó en x2 y transcurrió un tiempo delta t. ¿Sí? Pero definitivamente no tiene que ver con el movimiento real de la partícula. Para tener una idea de cuál es la velocidad o lo que marcaría un velocímetro, en ese caso, lo que tenemos que hacer es reducir el intervalo de tiempo a 0. ¿Sí? Una vez que reducimos el intervalo de tiempo a 0, nos acercamos más a la velocidad real de la partícula. Y podemos definir entonces... Perdón, una cosa. No sé si soy yo o también le pasa al resto, pero yo estoy mirando medio borroso. ¿Medio qué? Se ve medio borroso y no llego a ver qué es lo que dice. Se ve bien. Me están diciendo que lo ven bien. Sí, se ve bastante bien. Yo veo bastante bien. Debe ser la conexión. Bueno. Bueno, continuamos. ¿Sí? Entonces les estaba diciendo, a partir de aquí podemos definir la velocidad instantánea o la velocidad a secas, que básicamente es el límite
cuando ese intervalo de tiempo tiende a 0, de la velocidad media. ¿Sí? El que no vería, es verdad, después puede verlo en YouTube. ¿Sí? Bueno, y en cualquier caso me pregunta. Entonces, esta va a ser nuestra definición, o es la definición de velocidad media, que en realidad es un hecho empírico de que podemos hacer los intervalos de tiempo tan chiquitos como querramos y mantener este cociente finito. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos obviamente asumiendo es que la trayectoria ocurre en forma continua, es decir, la partícula se traslada, pasa por todos los puntos entre dos puntos que unen otros dos que están separados, ¿sí? O sea, los movimientos no ocurren de asaltos. Entonces, la notación que vamos a utilizar, esto es básicamente la derivada, la definición de una derivada, y la notación que vamos a utilizar para determinar o para especificar la derivada de la posición con respecto al tiempo es esta notación que se conoce como la notación de Leibniz, que básicamente sugiere a la derivada de una función con respecto a otra como un cociente de diferenciales, y esto va a ser útil a los fines prácticos, como veremos más adelante. ¿Sí? Entonces esta es la definición de velocidad. ¿Sí? Entonces, al igual que analizamos la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo, podemos analizar la tasa de cambio con respecto de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, en este caso podemos definir al igual que antes, una aceleración media en X, de esta manera, ¿sí? Y obviamente esta es una aceleración media para analizar qué es lo que sucede con la definición de aceleración a secas o aceleración instantánea. Lo que hacemos es extender el intervalo de tiempo a 0 y de esa manera definimos la aceleración instantánea, que no será otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Que, siendo que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, esta será la derivada segunda, esta es la notación que utilizaremos, será la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Y una notación que vamos a utilizar bastante a menudo es la que se conoce como notación de Newton. Para escribir las derivadas temporales, ¿sí? Para cualquier variable, vamos a, por ejemplo, la posición, la derivada con respecto al tiempo, la vamos a denotar con un puntito arriba del X. La derivada segunda serán 2 puntitos y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es una notación que vamos a utilizar bastante en el curso. ¿Ok? Esta es una notación. Entonces, analicemos ahora qué es lo que sucede con, o cómo utilizar estas ideas para analizar movimientos simples. ¿Sí? Practiquemos cómo integrar o cómo obtener, por ejemplo, la posición en función del tiempo si nos dan la aceleración. ¿Sí? El ejemplo más simple que vamos a ver es el MRV.
¿sí? En el MRV que tenemos una aceleración que es constante, y lo que queremos hacer ahora es hallar cuánto vale la posición en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que sabemos es que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos da la aceleración. La operación inversa, o sea, queremos ir para atrás, ¿sí? La operación inversa de la derivada es la integral. Por lo tanto, la integral de esto será, digo, simplemente uno puede pensar que un diferencial de velocidad es la aceleración por el delta t, que si lo miramos aquí, lo que estamos haciendo es simplemente pasar este diferencial multiplicando. Eso es algo que a los matemáticos no les gusta, porque no es formalmente correcto hacerlo en este sentido, pero es algo que ¿Sí se funciona. habla de la X? Entre paréntesis. No entendí la pregunta. ¿Qué dice entre paréntesis al lado de la X? Ah, acá. T. Cuando pongo X y entre paréntesis T, estoy diciendo queremos hallar la posición en función del tiempo. ¿Se entiende? O sea, cuando hay que, entre paréntesis, lo que quiero decir en este caso es que queremos hallar una función explícita del tiempo que sea la posición. ¿Está bien? Esto es lo que queremos hallar. ¿Sí? Tenemos la velocidad, que es la derivada con respecto al tiempo, y la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, para ir para atrás, lo que tenemos que hacer es ir integrando esas ecuaciones. ¿Se entiende? Entonces, como les decía, una manera sencilla de ver que esto es cierto es simplemente pasando esto multiplicando por acá. Obviamente es una heurística que funciona. Matemáticamente, obviamente no es formalmente correcto pasar los diferenciales porque la derivada no está definida de esa manera, a partir de diferenciales, sino en el límite. Pero efectivamente funciona y en efecto podemos ver que esto es simplemente cuando hacemos sustitución. Por ejemplo, si queremos el diferencial de una determinada función, lo podemos escribir como la derivada de esa función con respecto a x, ¿sí? Que es simplemente lo que estamos haciendo acá. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, y por el diferencial de tiempo. Integrando ambos lados, es que tenemos esto que está aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haremos esta integral? Bueno, tenemos que integrar el tiempo y poner los límites de integración. El límite inferior puede ser un tiempo inicial, que llamemos tiempo cero. De este lado tenemos que integrar la velocidad, y la velocidad, el límite de integración inferior será la velocidad en ese tiempo, Bx0, que lo podemos llamar. Y los límites superiores serán la velocidad en ese tiempo y un tiempo arbitrario y la velocidad en ese tiempo arbitrario. Disculpen el abuso de notación, que estoy utilizando la misma variable en el límite de integración que la que estoy integrando. ¿Bien? Entonces acá lo que estoy integrando es 1 entre dos límites de integración, y esto lo que nos da es simplemente la diferencia de los límites de integración, es decir, Bx menos Bx0. La aceleración no depende del tiempo, por lo tanto sale para afuera. Me queda la integral de vuelta de 1, es la diferencia entre los límites de integración. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, obtenemos la fórmula conocida para un MRV, que es la velocidad es linealmente dependiente del tiempo. ¿Sí? Y esa constante de proporcionalidad es la aceleración. ¿Cómo seguimos para obtener la posición en función del tiempo? Bueno, tenemos que integrar nuevamente esta ecuación que está acá.
recordando que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, tenemos que de x a dt es justamente esto que está acá. ¿Ok? ¿Cómo procedemos con esto? Bueno, de la misma manera que hicimos acá, ¿sí? O sea, no hay mucha diferencia. Integrando ambos lados, ahora sí me pueden creer que esto es válido. ¿Sí? Podemos pensarlo que pasamos el diferencial multiplicando por acá y luego integramos, o bien que hicimos sustitución. Entonces, ¿cómo integramos esta ecuación? Bueno, la integramos entre un 0 y un determinado tiempo. El límite de integración tiene que ser compatible con el límite inferior acá, entonces será la posición en ese instante de tiempo que llamamos x0. Esta es la posición en este tiempo. Y la posición en un tiempo arbitrario t. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esta integral es bien sencilla, porque es la integral de 1. Será x menos x0. Y la integral de todo esto que está acá será la integral, la suma de las integrales. Esto no depende del tiempo, por lo tanto, sale fuera de la integral. Y nos queda la integral de 1, que es la diferencia de los límites de integración, nos da t. Y ahora tenemos a0, que es una constante, por t. Y la primitiva de t es t cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces, la integral de del segundo término es a0, que sale fuera de la integral, por la primitiva que es t cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y t, es decir, t cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Y finalmente llegamos a la expresión que es, o la otra ecuación que se conoce como ecuación horaria, para el MRV, que es esta que está aquí. ¿Sí? La posición depende en forma cuadrática con el tiempo, y estas que están acá, estas dos constantes, son lo que se conoce como condiciones iniciales, son las constantes de integración que aparecen porque hice dos integrales. ¿Sí? Una integral acá para la velocidad, me apareció la constante de integración que proviene de la velocidad a tiempo cero, y aquí me aparece la otra constante de integración después de integrar en la posición, correspondiente a la posición en tiempo cero. ¿Está bien? Entonces estas son las infinitas soluciones del movimiento uniformemente variado, y cada solución va a estar dada por algunos determinados valores de las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, este ejemplo es bien sencillo, simplemente para ilustrar cómo operar o cómo integrar las ecuaciones de movimiento, pero en el caso más sencillo, obviamente. Existen muy pocos casos en los cuales es posible integrar las ecuaciones de movimiento, son contados con los dedos, y eso es, algunos de esos casos los veremos en el curso. ¿Sí? Entonces, otro problema que podemos estudiar, y es, si se quiere, el problema de los físicos, y es, nos dan la aceleración en función de la posición, en este caso, ¿sí? La aceleración en X, estamos hablando de un movimiento unidimensional, y queremos obtener, por ejemplo, no sé, la velocidad en función de la posición. ¿Está bien? ¿Por qué digo que este es el problema de los físicos? Si recuerdan, en SBC, las leyes de Newton nos dicen que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas, entonces en general uno conoce o puede de alguna manera evaluar la fuerza, obtener la fuerza en función de la posición.
Y lo que tenemos es la aceleración. Las ecuaciones de Newton nos dan la aceleración en función de la posición. ¿Okay? Y a partir de ahí uno tiene que obtener el movimiento del cuerpo que está estudiando. Entonces, tratemos de obtener cómo es la velocidad en función de la posición. ¿Cómo hacemos eso? Siendo que lo que conocemos es que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y acá lo que estoy explicitando es que nos dan como dato que la aceleración como función de la posición. ¿Sí? Es una función arbitraria que nos dan y nos dicen, bueno, es tal función de la posición. Ejemplo, no sé, un tren que se mueve en línea recta y que sufre aceleraciones diferentes en diferentes regiones, por ejemplo, estaciones o lo que fuera, y queremos saber la velocidad del tren en los diferentes trayectos de su movimiento. Entonces, ¿cómo podemos integrar esta ecuación? Bueno, podemos recurrir a la regla de la cadena para hacer aparecer la coordenada x en este lado, porque acá tenemos la velocidad, la variable t y la variable x. ¿Sí? Entonces... Una pregunta. Sí. ¿Por qué depende la aceleración de x si hay tiempo en el denominador? Esto es un dato que nos dan, ¿sí? Un dato que nos dan. ¿Ok? Nos dicen, nos dan la aceleración como función de x. Es decir, nos dicen, por ejemplo, esto es x, ¿está bien? Entonces lo que te dicen, bueno, por ejemplo, la aceleración es tal que es proporcional a x cuadrado en esta región. ¿Ok? Lo que te están diciendo es, si esto es 0, que la aceleración aumenta cuadráticamente a medida que te alejas del origen. ¿Se entiende? ¿Esa era la pregunta? ¿Esa era la pregunta? Perdón. Sí. Me pasa que me mezclé un poco de por qué tiene una X dentro del paréntesis cuando se está tomando el... Ah, esto es una anotación simplemente. Estoy diciendo a de x quiere decir que es una función explícita de la posición. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso lo que estoy diciendo es una función explícita de la posición. ¿Se entiende? Sí, sí. Es para explicitar que nos están dando la aceleración en función de la posición. ¿Ok? Esa es la información que tenemos. Acá nos decían, la aceleración es constante, ¿sí? Durante todo el tiempo. Y acá lo que estoy diciendo es, la aceleración me la dan en función de la posición. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que queremos hacer es obtener la velocidad como función de la posición. ¿Ok? Esto es lo que estoy, de vuelta, cuando pongo algo entre paréntesis, es que quiero dar una función explícita de la variable que está entre paréntesis. Por ejemplo, acá esto es x de t, porque estoy dando la posición como función explícita de la variable tiempo. Perdón, ahí. ¿Está bien? Esa es la notación que estoy utilizando. El paréntesis me va a decir, bueno, estás dando una expresión explícita en función de la variable, en este caso tiempo, en este caso posición. Y a partir de esa información, querés obtener, por ejemplo, la velocidad en función de la posición. Y eso es un problema que nos vamos a topar bastante en la materia. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, una manera es, obviamente, como les decía, acá me aparece una variable que es el tiempo y acá me aparece una variable que es la posición. Entonces lo que queremos hacer es tratar de hacer aparecer la posición porque necesitamos obtener la velocidad en función de la posición. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una manera es notar lo siguiente.
a partir de la regla de la cadena, sabemos que la derivada con respecto al tiempo la podemos calcular como la derivada de la velocidad con respecto a la posición por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Recuerden que cuando tenían, por ejemplo, una función, no sé, f de u de x, y querían saber la derivada con respecto a x, lo que hacían era derivar la función con respecto a u, y luego la u con respecto a x. Es la misma regla de la cadena, ¿ok? Y acá fíjense que la virtud de la notación, en términos de diferenciales, ¿sí? Es como multiplicar y dividir por el diferencial, naturalmente nos lleva a entender fácilmente la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto que está acá no es otra cosa que la velocidad, ¿sí? De bx a dx por x. ¿Está bien? Entonces, utilizando esto que tenemos escrito acá, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la podemos escribir como la derivada de la velocidad con respecto a la posición por la velocidad, ¿sí? En x. ¿Bien? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos integrar a ambos lados en x, ¿sí? ¿Ok? Integramos a ambos lados en x. Esto será una función que esta integral la debemos hacer. Si la función es fácil, será una integral sencilla, si no, será una integral complicada, pero es una integral que la podemos hacer, aunque sea numéricamente. Y de este lado podemos notar lo siguiente. Fíjense que esto que está acá no es otra cosa que el diferencial de x. Y eso sale de vuelta, por sustitución, ¿sí? Recuerden que cuando hacíamos sustitución y teníamos de vuelta una variable, queríamos escribir una integral en función de una variable que depende explícitamente de la integración, en este caso x, era el diferencial lo escribíamos como la derivada de esa variable que vamos a usar para integrar por de x. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que está acá. ¿Okay? Una manera heurística de ver que esto es el diferencial y que funciona exactamente de la misma manera es cancelamos acá y cancelamos acá los diferenciales. Es algo que obviamente a los matemáticos no les gusta, pero efectivamente funciona. ¿Sí? Entonces, lo que llegamos acá es que la integral de la velocidad por la velocidad es la integral de la aceleración por dx. Y los límites de integración serán, bueno, integramos entre dos posiciones, una posición inicial, por ejemplo x0, una velocidad en ese momento, en esa posición, bx0, una velocidad arbitraria y en una posición arbitraria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esta integral? Bueno, esta integral tiene una primitiva, estoy integrando en bx a bx, o sea, la primitiva es bx cuadrado sobre 2, evaluado entre los diferentes límites, y esto será bx cuadrado sobre 2 menos bx0 al cuadrado sobre 2. Y esto será igual a la integral esta, que es una integral que la voy a poder hacer una vez que me digan la forma explícita de
la aceleración como función de la posición, ¿sí? Entonces, esto que hicimos recién es algo que vamos a hacer bastante en la materia, ya que en general uno lo que va a obtener es la aceleración, como les dije, a partir de las ecuaciones de Newton, en función de la posición, y a partir de ahí uno quiere tener información acerca del movimiento. Fíjense que esta ecuación que está acá, es probable que, por ejemplo, esta parte que está acá les suene conocida, ¿sí? Del CBC. Si multiplicamos esto por la masa, para un movimiento unidimensional nos da la variación de energía cinética, ¿recuerdan? Masa, velocidad al cuadrado sobre 2, menos masa, velocidad al cuadrado sobre 2. Y este lado tenemos la aceleración, por ejemplo, imaginen que es la aceleración constante. Ok, no se ve energía en el CBC, entonces lo van a ver más adelante. Nada, esto lo que les da es, en algún sentido, el trabajo de la fuerza, lo vamos a ver igual en la materia, ¿sí? Bien, entonces esta fórmula en particular les va a sonar conocida, o les puede haber sonado conocida, para los que lo vieron, y para los que no, lo veremos más adelante. Bien, entonces, en estos últimos 15 minutos, vamos a retomar entonces un movimiento más general. Hasta ahora analizamos qué es lo que sucedía en una dimensión. Y para describir un movimiento general en 3 dimensiones, bueno, vamos a recurrir a la misma idea. Entonces, como decíamos, una partícula puede realizar una determinada trayectoria, un cuerpo, y la posición la vamos a describir por medio de un vector posición. Por ejemplo, a tiempo t1 se encontrará una determinada posición dada por el vector r1. Transcurre un intervalo de tiempo y el cuerpo se mueve por la trayectoria, que recuerden que es la sucesión de puntos que recorren el espacio ese cuerpo. Esto es lo que llamamos trayectoria. Y la encontramos en una posición R2. Al igual que antes, ahora podemos definir la velocidad media en ese caso, ¿sí? A partir de el desplazamiento. Ahora el desplazamiento en forma general va a ser un vector R2 menos R1, que si recuerdan lo que vimos al principio, la resta de vectores escrita de esta manera es el vector que apunta desde R1 hacia R2. Este es el vector de desplazamiento. Cuyo módulo nos da la distancia efectiva entre estos dos puntos, ¿sí? No la distancia que habrá recorrido la partícula, sino la distancia entre esos dos puntos. Entonces, a partir de ahí podemos definir de vuelta el concepto de velocidad media, que en este caso va a ser un vector, como R2 menos R1. Antes también era un vector, pero que apuntaba en una sola dirección, ahora es un vector general. Digo que puede ir cambiando la dirección en el tiempo. En el caso del movimiento rectilíneo permanecía constantemente en la misma dirección. En este caso, a medida que pasa el tiempo, ese vector puede ir cambiando. Entonces, esto será la definición generalizada de la velocidad media, ya no para una coordenada única, sino para una coordenada general. Perdón, en forma vectorial. Y nuevamente podemos definir la velocidad a secas, o la velocidad instantánea, como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. ¿Sí? Esta será la derivada del vector posición con respecto al tiempo. ¿Está bien?
Entonces, ¿hacia dónde apunta la aceleración en una trayectoria? Dada esta trayectoria, ¿hacia dónde apunta, por ejemplo, la velocidad instantánea en este punto? Bueno, dado que hacemos tender el intervalo de tiempo y a la vez el desplazamiento a cero, al tender el intervalo de tiempo a cero, ese vector será tangente, en este punto será tangente a la trayectoria. ¿Sí? Una cosa que quizás suele preguntar es si tiene sentido el origen que estoy poniendo acá para la velocidad. Bueno, y eso no tiene sentido, simplemente es una forma gráfica de escribir así la velocidad. El origen en el cual escribo el vector velocidad no tiene ningún sentido físico, simplemente la velocidad es un vector, es decir, es una dirección en el espacio, un sentido y un módulo. El módulo del vector velocidad efectivamente tiene que ver con la rapidez de la partícula, y la dirección y sentido tienen que ver con el movimiento que está realizando en ese instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos la velocidad instantánea, que es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Si el vector posición era lo podemos escribir de esta manera, entonces la derivada, vamos a tener que derivar todo esto, y la derivada del primer término, y es un vector constante, por lo tanto sale multiplicando, y lo único que tenemos que derivar es la posición. Y esto lo recalco ahora porque más adelante vamos a ver versores que no son fijos en el tiempo, así que no están fijos en el tiempo. De hecho, la clase que viene lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, al derivar esto, esa expresión que está ahí, obtenemos simplemente algo que ya habíamos visto, pero en forma generalizada. ¿Sí? Es decir, estas serán cada una de las componentes de la velocidad a lo largo de los diferentes ejes. Profe, disculpe. Sí. No entendí por qué no derivamos los versores. Son constantes, o sea, Claro. Ok. esta derivada, acordate que la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del primero por el segundo derivado. Si algo es constante en el tiempo, su derivada es cero. Claro, claro. ¿Ok? Sí, sí. Entonces prohíbe. Bien. Entonces, ahora podemos definir la aceleración media de la misma manera o en forma similar a lo que habíamos hecho con en el movimiento unidimensional, y será, perdón, esto es velocidad, que obviamente era, recuerdan que entre dos tiempos, en un intervalo de tiempo, era la diferencia de velocidades, intervalo de tiempo. Y a partir de la aceleración media, si hacemos tender el intervalo de tiempo a cero, obtenemos la definición de la aceleración instantánea. ¿Sí? Que es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, y por lo tanto, como esta es como la velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo, esta será la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Profe, una pregunta. ¿Por qué el tiempo está al cuadrado acá? Porque es la notación de segunda derivada, no es el tiempo al cuadrado. En el derivada del vector, pones segunda derivada, pones el 2 adelante, pero en el tiempo lo pones en la t. Sí, es la manera de escribir la derivada segunda en esta notación. Ok. Es una notación. Viene de cómo definís el d a dt. Bueno, es una notación. ¿Está bien? Claro, genial, gracias.
Bien, entonces, fíjense que acá, ¿sí?, aparece... bueno, entonces, esta es la aceleración como vector, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde apunta la aceleración como vector? Dada una determinada trayectoria, ¿sí?, la aceleración apunta, o tiene que apuntar hacia los cambios instantáneos en la velocidad, ¿sí? La velocidad, imaginemos, bueno, vamos a hacer una curva, una trayectoria más curvada. ¿Sí? Un instante posterior, la velocidad estará dada por un vector que apunta más hacia abajo, hacia la concavidad, por lo tanto la aceleración en general no va a ser tangencial a la trayectoria, va a poder apuntar en cualquier lado, en general, pero lo que sí vamos a saber es que la aceleración siempre va a apuntar hacia la concavidad, ¿está bien? Hacia la concavidad de la trayectoria. ¿Sí? Puede ser más grande, más chica, ahora vamos a ver un poco qué nos dice la aceleración como ente vectorial, pero siempre lo que va a hacer es, va a apuntar hacia la concavidad de la trayectoria. Fíjense que ahora aparece la primera diferencia conceptual en la aceleración con respecto al caso unidimensional, ya que la aceleración es la derivada de la velocidad como vector con respecto al tiempo. ¿Sí? Recuerden que un vector tiene un módulo, un sentido y una dirección. Entonces, lo que nosotros asociábamos a rapidez tiene que ver con el módulo de la velocidad. Pero la velocidad puede variar simplemente como vector, conservando la rapidez. ¿Estamos? Entonces, para analizar eso, consideremos un resultado que es general, y es si tenemos un determinado vector arbitrario B que varía en el tiempo. Sí, acá esta notación lo que estoy diciendo es que es un vector que varía en el tiempo, nada más. ¿Sí? Obviamente esto lo puedo quitar, pero simplemente les quería decir que es un vector que varía en el tiempo. ¿Ok? Vector arbitrario B que puede variar en el tiempo, y lo que queremos ver es cuál es la condición para que ese vector no varíe su módulo, si fuera la velocidad, que no varíe su rapidez. ¿Sí? Entonces, algo que no varía en el tiempo quiere decir que su derivada, ¿cómo es? Su derivada es nula. ¿Sí? Entonces, podemos decir, bueno, si un vector no varía en el tiempo, si el módulo del vector no varía en el tiempo, decimos que el vector es constante, y por lo tanto la derivada del módulo tiene que ser una constante en el tiempo. La derivada tiene que ser nula en el tiempo. ¿Sí? El hecho de que el módulo sea constante nos dice que también el módulo cuadrado del vector es constante en el tiempo. Una constante diferente, que será el cuadrado de esta constante, pero queremos imponer que esto sea constante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto fíjense que lo podemos escribir, como vimos al principio de la clase, como el producto interno del vector consigo mismo. Entonces, ¿cómo imponemos la condición de que algo sea constante en el tiempo? Diciendo, bueno, su derivada temporal es nula. Esa es una condición, ¿sí? Que su derivada temporal sea nula. Es decir, que la derivada de esto sea igual a 0. ¿Y cómo derivamos un producto? Bueno, derivamos primero el primer factor, el segundo sin derivar y así. Entonces, la derivada de esto será la derivada de B. Profe, una consulta. Sí. ¿Podría volver a explicar eso último que puso? Lo último. Decime. No, lo de abajo. ¿Esto? El de igual a 0, sí, ese que no lo entendí. Esto. Sí. O sea, la derivada de una función constante, ¿cuánto vale? 0. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, acá lo que estoy diciendo es eso. Estoy diciendo el módulo cuadrado es algo constante en el tiempo. No depende del tiempo. ¿Sí? Como función del tiempo es algo constante. Por lo tanto, su derivada temporal tiene que ser nula. Ah, listo. ¿Está bien?
Sí, ahora sí. Bien. Muchas gracias. De nada. Entonces, esto lo podemos escribir como la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar más la derivada del segundo. ¿Está bien? Esto es simplemente 2 veces de b a dt por b. Entonces, para que esto sea 0, o bien esto es 0, o bien esto es 0, son dos situaciones triviales, el vector no varía directamente en el tiempo, o el vector es nulo, pero una condición no trivial es simplemente que la derivada de ese vector sea ortogonal al vector. ¿Está bien? ¿Sí? La derivada temporal del vector sea ortogonal al vector. Entonces, si un vector tiene módulo constante durante todo el tiempo, su derivada es ortogonal a ese vector. Y veamos eso en un ejemplo bien sencillo. Y eso es general para cualquier vector que depende del tiempo. Por ejemplo, la posición. ¿Sí? Si al vector b que teníamos acá arriba decimos que es la posición, lo que estamos diciendo con esta condición es que el módulo de R es constante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que el módulo de la posición sea constante en un movimiento bidimensional, o sea que ocurre en un plano? Quiere decir que el movimiento es, ¿qué tipo de movimiento? Bueno, un movimiento que ocurre en un arco de circunferencia. ¿Sí? Un arco de circunferencia, imaginemos que esto es R, un arco de circunferencia de radio R. Entonces esto es un movimiento circular. ¿Ok? Esto es un movimiento que ocurre a R constante. Esto es un ejemplo de lo que veíamos, del resultado que obtuvimos antes. ¿Sí? En este caso, un movimiento circular, vamos a decir que es cuando ocurre en una circunferencia. Su trayectoria es una circunferencia. Puede ser que la recorra completamente, o puede ser que, por ejemplo, sea un péndulo que oscila y describe un arco de circunferencia. A cualquiera de esas dos situaciones las vamos a llamar movimiento circular. ¿Sí? Y como vieron en el CBC, ¿cómo es? Este es el vector posición. Y la velocidad para un movimiento circular, ¿cómo es? Apunta, bueno, depende si se está moviendo para arriba, si se está moviendo para abajo, si se está moviendo para abajo. Obviamente es tangencial a la trayectoria. ¿Está bien? Es lo que estamos diciendo acá. La derivada de la posición con respecto al tiempo es el vector b. ¿Sí? Entonces, el vector b en este caso es ortogonal al vector r. ¿Ok? Cuando la partícula se encuentre por acá, bueno, puede ser que tenga otra velocidad más grande, más chica, lo que fuera, pero siempre va a ser ortogonal al vector r. ¿Y qué pasa con la aceleración? Con la velocidad, perdón. Si consideramos al vector b, ¿sí? Bueno, un ejemplo de un movimiento que ocurre con velocidad constante, ¿cuál es? Bueno, puede ser, de vuelta, un movimiento circular, pero uniforme, ¿sí? Un movimiento que ocurre con velocidad constante, con rapidez constante, ¿sí? No velocidad como vector, sino con módulo de velocidad constante, es un movimiento circular uniforme. La velocidad como vector varía, porque de hecho, como vimos en esta posición, por ejemplo, la velocidad, si el móvil se mueve en esta dirección, es hacia abajo. Cuando se encuentra en esta posición, puede apuntar en esta dirección. Sí, el módulo de la velocidad permanece constante, pero lo que hace es variar como vector. En este punto apunta en esta dirección y aquí apunta en otra dirección. ¿Sí? Entonces acá lo que pasó fue que la velocidad varió, pero no su rapidez.
Y en un movimiento circular y uniforme, sabemos, o vieron ya bastante en el CBC, que la aceleración hacia dónde apunta. Bueno, la aceleración es la aceleración centrípeta, ¿sí? Apunta hacia adentro. Es efectivamente ortogonal al vector posición, ¿sí? Al vector, velocidad. Es ortogonal a la velocidad. Acá también, la aceleración apunta, obviamente como les había dicho antes, hacia la concavidad, y es ortogonal al vector velocidad. ¿Estamos? Y entonces este resultado es sencillo de ver, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tiene que pasar para que algo no varíe su posición, su distancia a un determinado origen? Bueno, simplemente lo único que puede hacer es rotar. Al igual que la posición, es fácil de ver que la velocidad tiene que ser tal que el sistema rote alrededor de ese punto. Bueno, lo mismo va a pasar con la velocidad, que será otro vector. Y el concepto es exactamente igual, ¿sí? Entonces, un resultado general es que la aceleración la podemos, dado una trayectoria, la aceleración en cualquier punto del espacio, de la trayectoria, por ejemplo, una aceleración que sea así, la podemos descomponer en una componente ortogonal y una componente paralela a la trayectoria, ¿sí? La componente ortogonal a la trayectoria será la responsable de los cambios en la dirección de la velocidad, ¿sí? O sea, nos representará los cambios en la dirección de la velocidad. Y la componente de la aceleración en la dirección paralela a la trayectoria nos representará los cambios en la rapidez del movimiento. Perdón, ¿repetís eso que no lo escuché bien? Sí, que toda aceleración la podemos descomponer en dos componentes, ¿sí? Una paralela a la trayectoria y una perpendicular. ¿Está bien? Entonces, la componente perpendicular será la responsable, como vimos en este caso, de cambios en la dirección de la velocidad. ¿Está bien? O sea, recordad que la velocidad es un vector, y un vector tiene una dirección, sentido y un módulo. La componente perpendicular nos representará los cambios en la dirección de la velocidad, y la componente paralela en rapidez o en sentido de la velocidad. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, entonces con esto podemos ir terminando la clase de hoy. La clase que viene vamos a indagar un poco más sobre el movimiento circular y cómo representar movimientos, o cómo estudiar movimientos más generales a partir de sistemas de referencias apropiados, lo que se conoce como coordenadas polares. Así que bueno, ahora los dejo con la práctica. Si tienen alguna pregunta, nada, la pueden hacer ahora o me quedo un ratito más hasta que comience la práctica. Y ¿qué iba a decir? Bueno, nada, espero que haya salido bien la clase de hoy. Disculpen los detalles técnicos. Y bueno, cualquier sugerencia me mandan un mail y vemos si hace falta cambiar algo o mejorar la presentación en algún sentido. Así que bueno, gracias por estar ahí.